Hola, ¿qué tal, amigos de Rondo Magazine? Bueno, bienvenidos a una nueva entrevista. Tenemos hoy el honor de tener a Jesús Casas, actual seleccionador de Irak. Vamos a repasar toda su trayectoria, desde sus inicios en el Cádiz, su paso por el Barcelona, esa breve distancia que tuvo en la Premier League, por supuesto el tiempo que estuvo en la selección española y ahora mismo que se encuentra dirigiendo al combinado nacional de Irak. Así que nada, vamos a pasar a saludarlo. Buenas, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo va todo el verano? Muy buenas, pues bien, aquí aprovechando las temperaturas que hace en Irak para huir un poco de ahí de la calor, seguir trabajando, porque nosotros la selección de Irak tiene, bueno, después ya si quieres cuando hablemos de ello, tiene una particularidad que hace que tengas que estar los 12 meses monitorizando jugadores, pero bueno, aquí trabajando desde la distancia y aprovechando un poco también la cercanía de la familia. Bueno, eso no está mal, así desconecta también un poco de lo que son las labores. No se desconecta, digo, porque al final está trabajando, pero bueno, pero está cerca de casa y es mucho más fácil. Bueno, por empezar un poco de forma cronológica, ¿cómo fueron esos inicios en el fútbol, esos primeros años y ese salto a la cantera del Cádiz? Bueno, yo supongo que como la mayoría de los niños que empiezan a jugar al fútbol tienen la ilusión de ser futbolista algún día. Yo tuve la suerte con 12 años de formar parte de la cantera del Cádiz como jugador. Estuve desde los alevines hasta el filial. En el primer equipo hice algunos entrenamientos, algún partido amistoso, pero nunca terminé de dar el salto y de jugar para competición oficial. Y a partir de ahí, bueno, pues me quedé en la tercera división de aquí de la zona, en diferentes equipos, hasta que con 29 años yo había visto ya que de futbolista ya no tenía más recorrido. Me picaba mucho el gusanillo del tema de entrenar, se me dio la oportunidad de poder entrenar al Cádiz juvenil, al División de Honor, y al final pues cambié, fue de un año para otro. Además fue un año complicado porque me partió en el pómulo, tuve varios problemas musculares, en fin, que también me ayudó un poco, descendimos ese año. Fue un año que me ayudó un poco también a dar el salto del campo al banquillo. Al banquillo. Bueno, antes de meternos en lo que es ya el tema de los banquillos, pero ¿cómo fue tu experiencia en el Cádiz en una época en la que el Cádiz venía probablemente de su mejor auge deportivo, ¿no? Estaba Mágico, Mejía, Cortijo, Juan José, Kiko. No sé, ¿cómo viviste aquello? Nosotros ahí, evidentemente, como canteranos siempre tenían la ilusión de llegar arriba, porque además veía que era factible, porque de hecho con Manuel Irigoyen de presidente, el salto era continuo, puesto que él apostaba siempre por que el bloque fueran jugadores del Cádiz B, incluso fue dando alternativa a los diferentes entrenadores del Cádiz B, primero David Vidal, después Ramón Blanco, con lo cual ese flujo era continuo. Pero a mí justo me pilla el descenso cuando yo estoy en el Cádiz B, me pilla el descenso del Cádiz de primera a segunda, de segunda a segunda B, todo ello corrido, y en cambio ahí no se dio ese flujo que normalmente se daba de que el entrenador del filial en algún momento tuviese la oportunidad, más, claro. Y creo que ahí sí hubiera tenido yo más oportunidades, no se dio. Encima además cambiar un poco con los descensos, cambiar un poco la dinámica. Además el Cádiz es cuando pasa a manos de Jesús Gil y del grupo de Marbella y de tal, con lo cual Irigoyen se echa a un lado y en ese momento no se dan las circunstancias para poder subir al primer equipo. Bueno, y a los 29 empiezas a trabajar, como ya me has comentado, en la parcela técnica. Hombre, pienso que sería algo que ya habrías meditado anteriormente, ¿no? No creo que ya a los 29 fuera cuando te picara el gusanillo. Imagino que ya de jugador ya verías que iba a ser tu destino final, pasarte a los banquillos. Sí, porque de hecho yo mientras que jugaba me fui haciéndome los cursos necesarios para tener los niveles de entrenador, y después era eso, en el campo era de los que me preocupaba de algo más que de jugar. Incluso reconozco que ya jugando era un poco coñazo. Encima yo jugaba de libre cuando todavía se estilaba el libre, con lo cual tenía una visión del campo mucho mejor que el resto de los compañeros. Estabas todo el día dando orden, intentando colocar, y ya tenía como tú dices, ese gusanillo. Incluso entrenando, había sido entrenador del equipo del barrio, había sido segundo entrenador de un equipo de fútbol sala, en fin, que como tú dices, el gusanillo estaba ahí latente hasta que tomó la decisión de pasar a entrenar. Y además de entrenar también hiciste labores de secretaría técnica, analista, trabajo de cantera. ¿Esas experiencias que te han aportado después para tu función como entrenador? Yo creo que al final te da una visión mucho más global del fútbol, y por ejemplo ahora en el caso mío que estoy como jefe, también te da esa visión de cómo parcelar, de cómo distribuir el trabajo y de qué quieres de cada uno. En el Cádiz, bueno, en la época que empiezo a entrenar es precisamente cuando el Cádiz vuelve a la élite, empieza el ascenso a segunda A, con lo cual los medios eran escasos y Alberto Benito, en este caso en la Secretaría Técnica, intentaba aprovechar a todos los que tenía alrededor
como tú dices, además de hacer de entrenador del División de Honor, seguía la liga portuguesa o la liga tal para ver jugadores. Echar una mano en todas las facetas. Exactamente, hacía un poco de todo. Y eso, como te digo, eso al final te da una visión más global del fútbol. Y después ya, bueno, comienzas a trabajar como analista para el Eibar. También es la primera vez que sales de la provincia de Cádiz, porque siempre aquí estuviste ligado, tanto de jugando como después entrenando, estuviste aquí ligado. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo es que te llama el Eibar, te vas para allá? Bueno, yo no termino de ir, pues yo trabajo para el Eibar, pero desde aquí. Todo lo que era Andalucía, el grupo cuarto de la segunda vez, Andalucía, Murcia. Ahí se da porque a Reit, un jugador del Cádiz, era íntimo amigo de Fran Garagarza, actual director deportivo del Español y en ese momento director deportivo del Eibar, y está buscando una persona para que haga los informes por aquí. Yo había salido de un club, había dimitido en enero, creo que fue, o por ahí, y a Reit él no se ve con ganas de hacer eso y me lo propone a mí. Me entrevisto con Fran Garagarza, él da el ok y empiezo a trabajar pues eso, todo el grupo cuarto de aquí. Me acuerdo el primer partido tuve que ir a Murcia a ver un Murcia B Granada, en Almería Roquete, es decir, me desplazaba por toda Andalucía y parte de la comunidad murciana y extremeña para ver fútbol y hacer los informes a los posibles rivales para el playoff de Eibar. Para el playoff de ascenso, claro. Y eso después ya la temporada siguiente ya sí aparte de solo de rivales, me quedo también haciendo algo de secretaría técnica para los jugadores también, buscando jugadores para el Eibar. Y de ahí ya saltas después al Barcelona, donde además también vuelves a las labores de analista que ya había realizado previamente también en Cádiz, y realizas trabajo de scouting. Más el Barça, con la fama que tiene de tener una de las mejores canteras del mundo, imagino que tuviste que aprender mucho durante esa etapa. Sí, porque además, mira, mi primera etapa en el Barça hago de analista para el Barça B, que es durante una temporada entera. Ahí cuando Luis Enrique sale a Roma, el club me mete entonces en las labores de scouting para buscar jugadores, y ya ahí me quedo durante 3-4 años hasta que Luis Enrique vuelve al primer equipo del Barça. Como tú dices, primero ahí la formación es más continua, empieza a buscar otro tipo de jugadores, porque ya el modelo de juego del Barça te hace que se parcele o se acote un poco más las características del jugador, así como en el Cádiz o para el Eibar tienes una visión mucho más amplia. En el Barça el modelo te obliga a cerrar un poco más y a ver a lo mejor aspectos de fútbol o cualidades del futbolista que no te habías planteado, que no lo habías visto de manera genérica, pero no de manera tan específica, y como te digo, te hace tener más capacidad de análisis. Y después en el Barça, hiciste, como has comentado, análisis de los rivales. ¿Cómo influye tu trabajo a la hora de preparar los partidos? Porque al final el Barça es uno de los equipos grandes y normalmente son los equipos los que se adaptan a la forma de jugar del Barça para contrarrestar el juego. Sí, al final, lo que pasa es que toda la información que tengas antes de un partido, tanto del rival, de tu propio equipo, de todo, es positiva. Como tú dices, nos pasó muchísimas veces de analizar a un equipo de una manera concreta, y cuando juegan contra ti hacen algo totalmente diferente. Exactamente, claro. Equipos que a lo mejor presionaban alto de manera habitual y el día que se enfrentaban a ti hacían un repliegue intensivo y no salían de su área. Alguno que intentaba dar la sorpresa, alguno que nunca saltaba, y ese día pues los 10 primeros minutos te saltaba. Evidentemente no es una ciencia exacta el análisis, pero a medida que ibas cogiendo experiencia, incluso también hacías que a muchos entrenadores ya mirabas qué habían hecho ellos contra el Barça años atrás, incluso en otros equipos. Es decir, intentabas extrapolar, no sé, Javi Gracia, cuando yo estaba en el Barça, hasta él entrenaba al Málaga, pero anteriormente se había enfrentado con Osasuna. Bueno, pues mira a ver cuando estaban... Sí, cómo se adecuan los entrenadores al modelo de juego del Barça. ¿Y qué les pasó? Pues claro, había un entrenador que no cambiaba nunca, que era Paco Gémez. Paco era atrevido, y a pesar de las derrotas o de recibir X goles, él tenía muy claro su modelo. Había otros que iban cambiando en función del resultado y la experiencia que habían ido teniendo. Ahora que has comentado a Javi Gracia, también con él, una vez que sales del Barça, te vas con él a la Premier, al Watford. ¿Qué experiencia te llevas de ese, un breve periplo por la Premier, sí, pero...? Sí. Me quedé con ganas de más. La verdad que Javi, cuando llegó aquí al Cádiz, ya quiso tenerme de asistente en el primer equipo del Cádiz. Pues el director deportivo de aquella época, por algunas razones que no me da el caso, se opuso y tal. Entonces cuando se dio la oportunidad, pues nos fuimos para allá.
se me hizo corto porque al final fue de enero a mayo, porque justo cuando íbamos a empezar la temporada siguiente, que había hecho la mudanza y todo para llevarme allí a la familia, surgió lo de la selección española. Yo también ya le había dado mi palabra a Luis de que, de que cuando yo quisiera contar conmigo iba a ir, y entonces se da el caso. Pero esos 5 meses es un fútbol muy diferente, un fútbol muy competitivo. Es cierto, me duele como español, pero es cierto que la Premier tiene un punto más ahora mismo, a pesar de que después en Europa pues los equipos españoles hemos seguido manteniendo el listón muy alto, pero en lo que es el día a día, en la liga doméstica, en una liga muy atractiva, una liga, primero porque ya el hecho de que haya 5 o 6 equipos con capacidad para ganarla, en España prácticamente es imposible. La alternancia es mucho más amplia que aquí. Eso no... En España está Madrid-Barça, y si algún día se equivocan ha entrado el Atlético de Madrid, pero poco más. Allí se da mucho más. E incluso el hecho de perder un partido, allí puede perder cualquiera, porque los partidos son muy difíciles de controlar, excepto el City, y a veces le cuesta. El resto de partidos son mucho más abiertos, no sé el porqué, es decir, porque tú intentas controlar, pero no sé si el run de la grada, la tipología del futbolista, lo que da. Hay momentos que parece que el partido está complicado y que está controlado, y en 2 UIs, en un córner, se vuelve el partido loco, y hay 4 o 5 ida y vuelta y demás. Pero bueno, yo te digo que es un fútbol muy chulo, y tanto como entrenador como espectador recomiendo siempre haber ido a algún partido de Premier. Sí, imagino que, como dices, se te queda el gusanillo de haber podido disfrutar más esa estancia en Inglaterra. Imagino que ya a lo mejor un medio plazo, dentro de 5 o 10 años, pero imagino que seguramente tengas ganas de volver a embarcarte en alguna aventura por allí, ¿no? Sí, hombre, evidentemente es una liga muy atractiva, y siempre que tuviese la opción de ir por allí, primero te digo, también por mi hija está loca por vivir en Inglaterra, pero ya a nivel personal, entrenar en Inglaterra, en cualquiera de las 2 primeras categorías, creo que es muy atractivo. Yo sí tuve la suerte que, a pesar de estar allí relativamente poco, excepto al City precisamente, me enfrenté a Arsenal, a Chelsea, a United, a Liverpool, con lo cual te llevas una experiencia bastante chula de recordar. Además, antes de dar el salto a la selección, pero te iba a decir que hemos visto muchos ejemplos de entrenadores que llegan a la élite desde otros cargos del cuerpo técnico, estando más a la sombra, como puede ser Robert Moreno, Eder Sarabia, Diego Martínez, y cada vez a lo mejor se apuesta más por técnicos de renombre en su pasado como jugador. Hay más opciones reales de llegar como tu caso, ¿no? O como el caso de Diego o de Eder. Al final, ¿dónde está no sé, por así decirlo, esa diferencia? Hay muchos entrenadores que vemos que después a lo mejor les faltan conocimientos de no haber trabajado tanto en otros campos, y llegan por el simple hecho de tener el renombre que tuvieron como jugador. No, evidentemente el que ha sido jugador profesional tiene muchas más facilidades, por lo menos para esa primera experiencia. El que no la ha tenido, pues como tú dices, hay que picar mucha piedra y que se dé la oportunidad en el momento preciso para hacerlo, si no, pues es prácticamente imposible. Pero después, claro, después queda demostrar, no es solo esa primera experiencia. Tú abres la puerta, y cuando abres la puerta de un vestuario y la abres, no sé, me pongo el ejemplo, el primer día que Zidane sube del Madrid-Castilla al Real Madrid, cuando abre la puerta es Zidane, pero claro, después tiene que hacer muchas más cosas para mantener el estatus, que es lo que hizo. Sin embargo, probablemente si la puerta del Real Madrid la abre, en vez de Zidane, la abre Jesús Casas, pues probablemente tiene que ganarse mucho más el respeto, que con conocimiento, con convencer de esa idea de juego, de ese modelo y tal, que el que ha sido futbolista. Pero bueno, yo creo que no merece la pena pararse a pensar de quién lo tiene más fácil, quién lo tiene más difícil, sino aceptar la realidad de cada uno, aceptar dónde está cada cual, y a partir de ahí intentar sacar el máximo partido posible a las cualidades de uno y a las cualidades del equipo donde te toque estar. Meses después de Inglaterra, recapitulando lo que hemos hablado antes, te llega la oportunidad de entrenar, de sumarte al cuerpo técnico de Luis Enrique y enrolarte en la selección española. ¿Cómo recuerdas aquel momento? Porque aunque tú ya habías hablado con Luis, me has dicho, de cuando surge la oportunidad, nos vamos y cuenta conmigo, pero imagino que el momento tuvo que ser especial por el hecho de meterte en el cuerpo técnico de España. Sí, porque de hecho cuando me llama Luis, todavía no se sabía que Luis Enrique iba a ser el entrenador de la selección, con lo cual a mí me pilla de sorpresa también. Me acuerdo que estaba con un amigo lavando el coche precisamente allí en Inglaterra, y bueno, le dije que sí inmediatamente, porque ya aparte porque le había dado mi palabra y tal,
porque creo que entrenar a la selección española es lo máximo que aspira alguien que empieza en el mundo del fútbol, alguien que está en el mundo del fútbol y que es español. Al final es el equipo de todo. Parece una frase manida, pero es cierto. Tú puedes tener el equipo de tu corazón, te puede tal, pero al final la selección, cuando juega la selección, todo, entiendo que casi todo el mundo es de la selección. Con lo cual me acuerdo que fue ponerme nervioso en ese momento, llamar a la familia para tomar la decisión, que la teníamos prácticamente tomada, y ya digo, una experiencia y un recuerdo muy, muy bonito en ese momento. La relación con el staff y con lo que es la federación, ¿cómo fue durante aquellos años que tú estuviste allí? Muy buena, en todo momento digo, primero porque desde que llegamos, sí puedo hablar en nombre de lo que es todo lo que es el ente federativo, desde el personal de limpieza, pasando por los camareros del restaurante o los empleados del hotel donde nos quedábamos al principio, cargos federativos, las personas que están cerca del cuerpo técnico tanto Silvia Dosnerova, que era en ese momento la delegada, Antonio Limón, el responsable de viajes, Pablo Peña, en fin, Juanjo, todo lo que había, Molina, todo lo que formaba la federación, la verdad que se veía como una familia. Todos fueron facilidades y de hecho a día de hoy mantengo muy buena relación con muchas de esas personas, unas que ya salieron de la federación y otras que fueron llegando, no sé, como Nuria, que sustituyó a Silvia, en fin, a mucha gente que está ahí dentro de la federación. Te iba a preguntar, antes de meternos un poco más en lo que fue tu papel, pero ¿cuál es la comparación más o menos de metodología del trabajo entre Robert Moreno y Luis Enrique, habiendo vivido tú las dos etapas? Yo creo que son parecidas porque llevaban mucho tiempo juntos y puede ser que hubiera muchas similitudes. Quizás la diferencia puede ser ya mismo en el carácter de cada uno. Es decir, Robert es más tranquilo, más pausado, con lo cual los cambios suelen ser no tan bruscos, no tan drásticos, y Luis sí es mucho más, bueno, ya se le ve el carácter que tiene, con lo cual si algún día se le cruza algo que no le gusta tal, el cambio puede ser más radical. Pero lo que es la metodología es una metodología muy parecida, por lo menos la que yo conocí. No sé si ahora ambos han cambiado o tal, pero hasta la fecha era algo muy parecido. Y después de la salida de Robert es cuando pasas a ocupar el puesto de segundo entrenador. ¿Qué funciones tenías tú allí y qué relación tenías con los futbolistas? Realmente la función es la misma de segundo que de tercero, digamos, porque en ambas etapas, igual que después cuando llegó Aitor, estando yo segundo, sí, erais una piña todos. Claro. Luis no tenía diferenciación entre el segundo y el tercero. De hecho, el trabajo prácticamente era el mismo para uno para otro. La única diferencia quizás más notable era que el segundo entrenador se encargaba del tema del balón parado y el resto no, pero por lo demás era la misma. Y la relación por la normal. Hay que tener en cuenta que en la selección las relaciones no son tan directas. Por un lado, la facilidad que tiene es que la mayoría de los que vienen, si no decir todos, están muy agradecidos porque al final tú estás seleccionando a 23 jugadores dentro de una amalgama de futbolistas de mucho nivel, con lo cual ellos están agradecidos, y después, excepto en la Eurocopa, no estás con ellos más de 9-10 días. Y de esos 9-10 días lo que está es una hora y poco al día con ellos, con lo cual tampoco es la relación de un club del día a día que se va sustentando, se va acrecentando durante meses y tal, viajes, concentraciones. Aquí con todos se tenía muy buena relación, con algunos más que ya también por el carácter, algunos son más extrovertidos, otros son más introvertidos, pero una relación normal. Bueno, te he leído en alguna entrevista que sí que es verdad que algo de diferencia de criterios tenías con Luis Enrique a la hora de las convocatorias. Casos concretos que hayas comentado, bueno, Canales, pero es verdad que en aquel momento había muchos interiores, o Raúl Albiol, un central que particularmente te gusta mucho por lo que puede aportar. Si hubiera dependido de ti el hecho de las convocatorias, que entiendo que también dependían por el hecho de formarla entre todo el staff, ¿hubiera habido muchos cambios respecto a lo que llevó Luis Enrique? Hubiera habido cambios, pero yo digo, al final por matices. Yo siempre digo que la selección española, afortunadamente, y ahora le pasará a Luis de la Fuente, es que puede hacer dos convocatorias completamente competitivas, es decir, tú haces 23 y yo otros 23 completamente diferentes y tenemos dos selecciones de alto nivel. Entonces, ¿hubiera habido diferencia? Pues sí. ¿Hubiera habido cambio de resultados? Pues sí, a lo mejor era peor. Es decir, a lo mejor con la convocatoria mía caes antes en el Mundial o no llegas a semifinales en Eurocopa o no te clasificas ni para el Mundial siquiera. Digo, al final son matices, son cuestión de percibir
tanto cosas futbolísticas como cosas, a lo mejor no tanto futbolísticas, no sé, de gestión de vestuario, de carácter dentro del campo, llámalo X, pero si hubiera habido diferencias, pues probablemente, no sé, al principio eran menos cuando estábamos juntos, después quizás a lo mejor en la última convocatoria, pues sí, 5 o 6 jugadores, pero ya te digo, esos 5 o 6 jugadores, tú hubieras llevado otros 5 o 6 diferentes, claro. El staff que yo tengo ahora mismo hubiera llevado otros 5 o 6 diferentes, sin saber el resultado. Es muy fácil opinar, nos pasa ahora por ejemplo, ahora acabamos de dar nosotros la convocatoria nuestra para el parón de septiembre, y dentro de mi staff hay diferencias, es decir, mis 2 segundos entrenadores, pues había 3 jugadores creo que hubieran sido diferentes a los que yo llevaba. Al final el que manda es el que impone su criterio. A veces yo y Luis también lo ha hecho, ha cambiado, es decir, pues si yo pensaba llevar a Pepito, pues, pero me ha dicho tal que Juanito, lo he pensado bien, he dicho, pues sí, pues es verdad que entra mejor Juanito que Pepito, pero se toma como algo normal y fluido dentro de lo que es un staff, igual que en las alineaciones. Es decir, ahora dentro de esta convocatoria que hemos hecho nosotros, pues probablemente para el primer partido, cuando demos la alineación, porque yo también les doy pie a ellos, no estarán de acuerdo al 100% todos. Sí, hay un consenso, pero sí, después claro, la decisión, si ellos fuesen entrenadores, pues probablemente pondrían otra alineación. A lo mejor cambiarían solo uno o cambiarían a 5, o cambiarían incluso de sistema. Pero bueno, al final para eso estamos, para tener cuantas más opiniones mejor, ser capaces de canalizar esas opiniones y al final, ya te digo, imponer un criterio razonable dentro del sentido común, que creo que es lo más importante. Antes de meternos en lo que es ya tu experiencia en Irak, pero ¿te quedó algún mal sabor de boca al irte de la selección, o cómo valoras lo que es tu paso todos esos años? No, hombre, yo evidentemente echaba de menos estar en la federación, sin duda. Es decir, yo por mí hubiera estado, si la cosa hubiera ido bien, me hubiera encantado estar incluso ahora, es decir, pues salir y quedarme como tal. Pero bueno, al final las circunstancias se dieron como se dieron. Yo, que hubiera actuado de otra manera, pues a lo mejor anteriormente, no en el momento en ese 20 y tanto de febrero, hubiera actuado anteriormente de otra manera, pues sí, yo no sé de lo que... No, yo no me arrepiento de nada. Pues sí, yo creo que hay que aprender de los errores. Evidentemente, las decisiones que tomé en su momento, las tomé en base a una circunstancia. Claro, si yo llegase a ver muchas cosas, probablemente la decisión hubiera sido otra. Pero yo digo, al final me queda el echar de menos esa nostalgia del ambiente que había dentro de la federación, ese día a día y el estar al final, como te digo, en la selección española. Pero afortunadamente se me abrió una puerta hacia el futuro y hacia ser el primer entrenador, que es otra cosa que me gustaba volver a hacer, que echaba de menos el tener yo el mando, digamos, que evidentemente no me puedo quejar. Además, los países que estaban en la nómina entre los futuribles eran Chipre, Costa Rica, Argelia, Singapur o Kuwait. Pero el destino un poco y también la ayuda de la federación te llevan a Irak. ¿Por qué elegir Irak? Mira, el resto de circunstancias no se habían dado por diferente. Yo, Chipre, cuando el tema de Chipre estaba esperando a un club de segunda división que había interés. El tema de Costa Rica es porque tenía justo en ese momento a Kuwait, que parecía que iba a firmar en Kuwait. Tengo que decirle que no a Costa Rica y al final el de Kuwait me deja también fuera. Es decir, el de Singapur justo se solapa con Irak. Y igual, el de Singapur es muy atractivo, pero Irak me plantea esta propuesta y al final pues elijo Irak. Es decir, elijo Irak porque cuando me plantean el proyecto, me plantean primero ser seleccionador de un país que, como te digo, aunque no sea mi país, ahora sí lo considero mi segunda casa, y tener un país detrás es algo bonito, es algo emocionante. El reto era también grande, era irte a salir del confort y irte a un país totalmente desconocido, con unas circunstancias particulares, un fútbol que te tenías que poner las pilas para conocer cómo era el fútbol iraquí, cómo eran los jugadores iraquí, con un torneo muy cerca de cuando firmamos. Es decir, me gustaban los retos y bueno, creo que se dio el paso. Tuve también la suerte de poderme rodear de un cuerpo técnico que quiso dar el paso conmigo, pero era importante también ir bien acompañado, no era cuestión de lanzarte solo a una aventura y bueno, de momento salió bien. Además, te iba a preguntar eso, cómo es trabajar en Irak, porque vivir, si te he leído que estabas en un hotel en Bagdad con todo tu staff a la espera de un apartamento, no sé si al final se dará o no, pero al final estamos hablando de un país que estaba en plena reconstrucción después de la guerra civil y de los años pasados, que también fueron duros, y con pocas infraestructuras, por mucho que se esté reinventando.
Es un país que, a ver, yo ya vivo, afortunadamente vivo ya en apartamento, ya no estamos en el hotel, porque tienen más libertad, pero como dice, un país con unas ganas enormes de reconstruirse, de limpiar la imagen de país en permanente conflicto. La gente que nos acogió, increíble, una gente a día de hoy súper hospitalaria, todavía hoy te intentan cualquiera que vaya a comer a su casa, incluso cuando hace poco he estado trabajando en Suecia y la colonia iraquí, que hay una colonia iraquí bastante importante en Suecia, poniendo los coches a disposición nuestra para llevarnos a los diferentes estadios, igualmente te quieren invitar a restaurantes, te invitan a casa, es decir, la gente es súper hospitalaria. Y a nivel futbolístico y a nivel de infraestructura, evidentemente hay mucho que mejorar, pero ahí estamos, poco a poco intentando cambiar cosas. Nosotros una de las cosas que nos llena mucho es que los futbolistas reconocen ese cambio, es decir, tanto los que juegan en la Liga de aquí como los que están jugando en ligas europeas, ellos ven cómo ha cambiado la metodología, cómo ha cambiado la filosofía, cómo ha cambiado la organización de cada convocatoria, simplemente la organización de las convocatorias, pero te digo, nos falta mucho. Por ejemplo, nosotros, si lo comparo con la selección española, no somos una selección profesional, somos una selección amateur. Cuando tenemos que volar a un sitio, ahora tenemos un torneo, tenemos que coger dos aviones, en vez de fletar un charter, tenemos que coger 2 aviones, hasta 3 aviones, perdón, vamos a tener que coger para llegar a una ciudad allí en Tailandia, con lo cual te obliga también a las escalas y un viaje que a lo mejor ya es largo de por sí, que en avión serían 8 horas, lo vamos a convertir en 18 o 19 y que no tengan ningún problema en alguna escala. Los jugadores que vienen de Europa, igual, por ejemplo, es impensable. Nosotros, los futbolistas que venían, para darles mejor descanso, y eran vuelos de 2-3 horas, venían en business. Nosotros van a hacer un vuelo de 8 o 9 horas y todavía se les compra clase turista. Ese tipo de cosas tenemos que intentar cambiarlas. Es una de las cosas que tengo pendiente de hablar con la federación, porque en noviembre empieza las eliminatorias para la clasificación del Mundial y todo suma al final en el fútbol. También el descanso del jugador. Exactamente, si tú juegas un jueves en Irak y juegas un martes en Vietnam, claro, tú tienes que intentar hacerlo lo mejor posible para que el jugador llegue en las mejores condiciones posibles. En fin, ahí estamos intentando cambiar cosas. Yo te iba a preguntar también por cómo es lo que es la comunicación con los dirigentes y con los futbolistas, la relación con los aficionados, porque al final entiendo que la comunicación no será sencilla, porque al final el idioma que se habla allí mayoritariamente es el árabe. No sé si tienes allí muchos jugadores. Imagino que los suecos que tienes en la selección, los que están jugando en la liga sueca, sí que dominarán el inglés y por ahí será más fácil comunicarte con ellos. Pero con los que hablan estrictamente árabe, ¿cómo lo hace? Además de traductor, claro. Sí, tenemos el traductor, un traductor que es egipcio, pero que habla árabe, y con él que nos apoyamos, y ha dado el clavo. Es decir, los jugadores que están en Irak, prácticamente ninguno habla inglés, como mucho algún chapurreo y poco más. Con el presidente o la gente de la federación sí, ellos hablan en inglés, aunque cuando tenemos una conversación más importante, intentamos que haya traductor por medio para que el mensaje sea mucho más directo. Y eso, y los jugadores que juegan en ligas europeas, ahí sí, ahí es mucho más fácil, porque la mayoría de ellos, todos hablan inglés, con lo cual es eso. Al final la comunicación es muy importante en el fútbol, con lo cual lo que sí hemos intentado simplificar el mensaje, porque ya que no puedes llegar de la manera que que nos gustaría, intentar que lo poco que llegue claro y conciso. Sí, aprender árabe imagino que será una verdadera utopía, ¿no? Ahora mismo tenemos palabras sueltas relacionadas con el mundo futbolístico o con el día a día, con el gracias, agua. Sí, para dirigir a todos los jugadores desde el banquillo. Exactamente, para una orden directa, pero para los demás, evidentemente, ahora mismo, porque yo todavía no domino el inglés, con lo que me estoy centrando en dominar el inglés al 100%, ya me manejo para eso, para poder comunicarme, pero quiero tener un dominio al 100%, con lo cual ahora el árabe prácticamente lo tengo ahí aparcado. Ojalá en el futuro esta experiencia dure mucho tiempo y al final acabe aprendiendo árabe también. Sí, además, ya que te preguntaba sobre todo por el choque cultural, imagino, también porque lo he leído, ¿no?, que una de las tareas más difíciles que tienes allí es jugadores con diversas corrientes del Islam. Tienes a chiitas, tienes a sunitas, a kurdos, los exiliados. Imagino que unirlos a todos, dentro de que ellos tienen mensajes diferentes e ideas diferentes, unirlos a todos dentro de que esto es una familia y aquí lo que importa es ganar, ganar y ganar, ¿no? Pero es difícil. Nosotros para ellos. Sí, cuando llegamos, el mensaje que nos llegó es eso, de que había mucha división, de que, sobre todo, más que entre los iraquíes, de las diferentes facciones de los iraquíes, cuando venían jugadores de fuera.
Entonces, una de las cosas que dijimos es decir, nosotros tenemos un objetivo común como selección y como país, que es dar una alegría a todos los iraquíes. Primero la Copa del Golfo, que era lo más inmediato, pero evidentemente, y como máximo aspiración, es llegar al Mundial, que solo se ha conseguido una vez en la historia, con la Copa de Asia de por medio. Y evidentemente para eso necesitamos toda la ayuda posible, y toda la ayuda posible es de todos los jugadores. Le lanzamos el mensaje, ellos lo han cogido bien, porque además saben, y por experiencia ya lo han vivido, no por tema de sino por otro tema, que el que no suma o el que no está dispuesto, en ese caso, a asumir una suplencia o a asumir lo que sea, va a ir fuera, porque yo se lo decía, yo digo, mira, aquí no está Messi, con lo cual, si pudiéramos tener en algún momento algún tipo de consideración con un futbolista como Messi, sí. Aquí, por desgracia, como no está Messi, no vamos a tener ningún tipo de consideración, sois todos iguales, es decir, tenéis que dar todos lo mismo y tenéis que aportar lo mismo. Un día os tocará jugar, otro día no os tocará jugar, pero tenéis que sumar. El que no sume, sobra. Ya ha habido algún caso de algún jugador que no ha sumado y salió de la selección, fue justo llegar, y yo creo que eso también el mensaje caló, es decir, caló, y desde entonces, sí, ahora mismo el futbolista no es tonto. No sé si mañana tendré que tomar otra determinación o al final algún día la determinación seré yo fuera, pero a día de hoy, yo estoy muy contento con todos los jugadores que vienen, con todo el staff, con toda lo que rodea la federación, porque creo que el mensaje ese de estar unidos lo han leído. Conseguido más o menos ese paso de unir a todos, ya lo hemos hablado un poco antes, ¿no? Pero ¿qué es lo que te aportan los hijos de migrantes que están criados en Liga Europea? Porque al final están en ligas más potentes y cuando llega también pueden ayudar mucho a lo que es el futbolista iraquí, a un fútbol diferente, ¿no? Sí, sobre todo, a ver, en Irak hay mucho talento, muchísimo talento. De hecho, el talento no se ha perdido, pero sí se han quedado un poco atrás en cuanto a la metodología, a los hábitos de alimentación, a los hábitos de gimnasio. A día de hoy el futbolista de alto nivel, y sobre todo para jugar a nivel internacional, tienes que tener un punto físico alto, si no es imposible que puedas competir. Y ahí el fútbol iraquí sí se ha quedado un poco atrás. Está la España de los 80, principios de los 90, si acaso. No entiendo todavía el tema de ir al gimnasio prácticamente cada día, el tema del entrenamiento preventivo. Cuando hay una lesión, el futbolista pero me he lesionado, me voy a mi casa y estoy 5 días y a los 5 días vuelvo. Eso se pierde. Entonces el fútbol, como tú dices, el futbolista que viene de Liga Europea, eso lo tiene mucho más, lo tiene, sí, algo, claro, lo tiene adquirido, es un hábito del día a día. Entonces es mucho más fácil transmitir el mensaje y que además con el espejo claro, que los otros vean qué es lo que queremos y qué es lo que necesitamos, más que lo que queremos, lo que necesitamos y lo que necesitan ellos. Pues ya al final les digo a ellos, es decir, porque en Irak sí se gana, en cuanto a nivel económico sí andan bien los jugadores. Entonces digo, si tú eres capaz de mantener este nivel físico 2 años más, son 2 años más de contrato, por lo cual son 2 años más que tú vas a tener. Aparte de ayudar a la selección y demás, es que en tu carrera política también te va a ayudar porque al final vas a ganar más dinero. Claro. Y ahora que estabas hablando de lo que es la prevención de riesgo, he leído en informes de preparadores físicos que han estado años atrás allí en Irak, el tema de lo que comentabas, que el talento emergente en Irak no se ha perdido, pero sí que, además de lo que es la prevención de riesgo, está el tema de la deficiencia táctica. Eso en el poco tiempo que lleváis, ¿habéis podido solucionarlo o un poco adaptarlo y poder meterle en la cabeza al jugador aquello que queréis para hacer un equipo, bueno, un bloque mucho más sólido, sobre todo pensando ya en lo que puede ser clasificarse al Mundial, a 2026? Sí, ahí quizás lo que tú dices, dentro del talento, la cultura táctica está un poco dejada, sobre todo nosotros teníamos muy en cuenta la distancia entre los jugadores, el típico que tú ves un partido y se juega casi de área a área. Eso hemos conseguido con mucho trabajo de vídeo, sobre todo, porque al final, cuando tú vas a una selección, las últimas 2 concentraciones hemos tenido 7 días, ni 9 siquiera, con lo cual el trabajo de campo prácticamente no te da. Entonces el trabajo de vídeo es el que ha ido mejorando ese aspecto, digamos. Y lo hablábamos antes de comenzar a charlar, que yo desconozco un poco lo que son las comunicaciones en Irak, pero ¿cómo haces para poder viajar y ver los partidos de la liga local in situ para poder monitorizar jugadores? Que imagino que será lo difícil, porque no creo que haya la misma capacidad de tener a un jugador monitorizado que se puede tener aquí incluso en un cadete. Allí poder ver entrenamiento, incluso partidos y tener vídeos para poder después, para poder dar una lista después a la hora de elegir, imagino que no debe ser fácil. A ver, los vídeos, por ejemplo, hemos tenido que pelear mucho y con la ayuda de los medios de comunicación iraquíes nos dan los partidos, con lo cual no tienes el análisis que te puede dar plataformas como Wirescout y demás, pero ya tienes el partido para tú poder hacer el análisis.
Y después en Bagdad hay muchos equipos, entonces al final apenas nos hemos tenido que desplazar porque claro, la liga son 20 equipos, pero es que en Bagdad no sé si eran 7, 8, exactamente no sé el número, claro, todos van pasando por allí, entonces si no lo ves una semana lo vas a ver la siguiente. Aparte ahí en ese tema de monitorización somos 5 personas las que estamos, porque estamos incluso el entrenador portero participa dentro de esa monitorización, con lo cual vemos muchos partidos, muchísimos, es decir, la última convocatoria o la anterior, creo que fue la de junio, no sé si entre todos habíamos visto 300 y pico de partidos, claro, algunos repetidos, es decir, algunos habíamos visto el mismo partido, pero se metía en 300 y pico de partidos la suma de todos ellos, con lo cual yo creo que tenemos un conocimiento bastante amplio ahora mismo de lo que es la liga iraquí. Eso te iba a preguntar, que cómo es la liga iraquí, las características, el nivel de profesionalización que tiene. Ahora, para haber metido también hace años al Erbil, que llegó lejos en la Copa Asia, si no me equivoco, imagino que bueno, que el nivel está ascendiendo. Ahora sobre todo, ahora ha habido una cosa muy importante, porque el presidente de la federación tiene muchísimas ganas de que el fútbol iraquí emerja de nuevo. Él fue el que vino presidente a la Federación Española buscando un técnico español y ahora tiene firmado también un acuerdo con la Liga Española, y que es la que le va a organizar la Liga Profesional de Irak, con lo cual sí es cierto que el año pasado todavía nosotros notábamos deficiencias, más allá del tema futbolístico a la hora de incluso de organización, y el presidente ha dado un paso importante con la firma de este convenio para que la Liga se encargue de la organización de la misma, y yo creo que se va a dar. Evidentemente es un trabajo, hay que tener paciencia, esto no es magia, no es llevas con la varita y cambias una liga de un año para otro, pero estoy seguro que la firma de este convenio va a dar su fruto a medio plazo. Y siguiendo lo que es el hilo del jugador iraquí, es verdad que las diferencias entre Europa y Asia existen y no se pueden obviar, ¿no? Pero no sé, sobre todo por todo el trabajo de campo que habéis hecho, ¿has visto algún jugador iraquí o algunos que tú creas que pueda dar el salto a un equipo de primeras ligas europeas? Sí, te digo que sí. De hecho, bueno, ya ha habido alguno que ha estado, por ejemplo, Ali Andan estuvo en la liga italiana y demás, pero hay un problema, y es que primero ellos ganan allí bastante dinero en comparación con lo que se paga en Europa. Y claro, y para un club europeo es arriesgado también traer un futbolista de esto con las cantidades que están ganando allí. Entonces, el problema es que yo creo que hay nivel. De hecho, hace poco estuvo en el mercado invernal estuvo un futbolista cerca de firmar en un club de segunda división aquí en España, pero al final surgieron las dudas, primero por el tema de transfer, segundo la adaptación también, porque culturalmente es muy diferente. Y tercero, lo que te digo, claro, es que la cantidad económica que mueven los futbolistas al final vienen rebajándose allí, casi. Claro, tendrían que rebajarse mucho, de hecho, para lo que el nivel de los equipos que lo quieren aquí. Pero mira, ahora por ejemplo el Barça ha firmado, que incluso ya entrenó el primer equipo, a Noah Darwish, que es alemán, bueno, está jugando la sub-19 alemana y demás, es titular indiscutible, fue capitán, nombrado mejor jugador del torneo, y es de padres iraquí. Nosotros tenemos la desgracia que la guerra hizo que mucha gente de esta salieran, o Zidane Iqbal ha estado en el Manchester United, claro, todos esos emigrantes, si se hubiesen quedado en Irak, todos esos jugadores serían nuestros. Nosotros tenemos jugadores que, claro, están jugando en la sub-21 de Suecia, por ejemplo, y ahora mismo no quieren dar el paso. Claro, si a lo mejor más adelante ven que con 23, 24 años no han debutado en la selección absoluta, a lo mejor sí se plantean jugar con nosotros. Pero mientras entiendo, pues, igual que él con Alemania, otros con Suecia, otros. Bueno, tenemos un central en el Barnsley, en Premier League, que juega en la selección belga, que ya ha debutado en la selección belga. O sea, son jugadores que en condiciones normales estarían con nosotros, nos darían un plus importante de competitividad, pero ahora mismo ya te digo, no vale de nada quejarse, hay que mirar lo que tenemos muy buenos jugadores, trabajar con ellos e intentar conseguir los objetivos. A nivel deportivo, el primer éxito llegó el 19 de enero con la consecución de la Copa del Golfo, venciendo en la final 3-2 a Oman, una final que se venció en los últimos instantes. ¿Cómo recuerdas el torneo y lo que fue la final? El torneo, hombre, los recuerdos son muy bonitos, pero no fue fácil. Me acuerdo además, el primer partido precisamente empezamos con Oman en la fase de grupos y empatamos a 0, cuando a priori esto era un torneo de preparación para la eliminatoria del Mundial. Cuando empezó el torneo allí todo el mundo era una presión de la hostia, es decir, me acuerdo que el empate a 0 con Oman, que es ridículo, vergüenza, porque la prensa allí no es la prensa, sino allí lo que pasa es que cualquiera que tiene una web parece que tiene una difusión de la hostia. Entonces, y después el medio iraquí, bueno, lo diré, el iraquí en general vive muy pendiente de las redes sociales. Es verdad que incluso los jugadores, todos están muy pendientes. Entonces, claro, el primer partido fue un desastre a nivel mediático.
como no entiendo el árabe, aparte tampoco me interesa mucho, los vi. Sí hice que empezaron a darle mucha carga a los jugadores y ahí sí me enfrenté a la prensa por ello, porque creo que no se lo merecían. Eso el jugador también lo captó, yo creo que lo valoró en su día. Y a partir de ahí, bueno, pues afortunadamente, incluso consiguiendo victorias, llegaban muchas críticas, pero bueno, se consiguió el torneo, que sobre todo a mí sí me queda como recuerdo las vivencias, la gente llorando, es decir, pero gente del staff, yo sé, el delegado, el team manager, el de prensa, para ellos era un éxito. A ganar 35 años después. Exactamente, era como de liberación, de decir, hostia, después de tanta guerra, después de tanto conflicto, después de tal, nos llega una alegría. Son más de 40 años sin albergar un evento deportivo, eres anfitrión, llevas 35 sin ganar y vuelves a ganar. Imagino que la celebración en todo el país tuvo que ser eso de sentir otra vez que Irak vuelva a estar un poco en lo que es en la plana, ¿no? Fue uno para. Te digo que no sé si fueron 10, 12 días de continuos visitas a estamentos, visitas a diferentes ciudades, de diferentes, de todo. Sí, pero la verdad que, como digo, muy satisfactorio por ver la alegría del pueblo iraquí y por ver lo que habíamos conseguido a través del fútbol. Sí, imagino, hombre, por supuesto a nivel deportivo ahora las miras están puestas en iniciar las eliminatorias para el Mundial de 2026. Curiosamente un Mundial que vuelve a disputarse en Norteamérica, el único que fue Irak en el 86. Pero en el plano personal, ¿qué es lo que te gustaría conseguir con Irak? ¿Cuáles son tus objetivos? Hombre, al final yo creo que es decir, si somos gustar, me gustaría conseguirlo todo, claro, gustar de ganar la Copa de Asia que tenemos en enero y clasificarte para el Mundial. Pero si somos consecuentes, yo creo que el objetivo de ganar la Copa de Asia está muy lejos, es decir, nosotros tenemos que competir e intentar ser lo más competitivo posible, intentar llegar lo más lejos posible, pero evidentemente sabemos que hay selecciones muchísimo más potentes que nosotros, que son las favoritas, pero el objetivo de llegar al Mundial es un objetivo factible. Para nada sencillo. Se abren, son más plazas. Exactamente, para nada sencillo, vamos a tener que pelear mucho, vamos a tener muchos rivales que nos van a apretar, pero bueno, yo creo que igual si hemos conseguido la Copa del Golfo y han tenido esta alegría en el país, no me quiero ni imaginar si somos capaces de clasificarnos para el Mundial. Ya saliendo un poco de lo que es Irak, sin llegar a salir, ¿de qué manera se está viviendo en Irak todo lo que es esta revolución futbolística que están viviendo los países árabes y cercanos, como puede ser Qatar o como puede ser Arabia Saudí? ¿Cuál es la percepción que se tiene allí? Bueno, ellos al final ellos se tratan como países hermanos, con lo cual lo miran con admiración y no hay esa envidia, digamos, que podría haber, sino con admiración porque entienden que al final el mundo árabe es el que sale favorecido de este tipo de acciones, por ejemplo con los fichajes de los jugadores y demás. Entonces allí hay muy buena relación normalmente entre la mayoría de los países y a través de las ligas, digamos, a nivel futbolístico. Entonces ellos ven como una oportunidad, primero los jugadores ven una oportunidad de poder jugar en ligas potentes. Hace poco el Al-Shorta se enfrentó, por ejemplo, al equipo de Cristiano Ronaldo y de Benzema y tal, y lo vieron como una experiencia única, con lo cual es algo como de ilusión, pero sobre todo también como de reto, por llevar al fútbol iraquí a donde estuvo, porque el fútbol en Irak, antes de todos estos conflictos, probablemente estaba dentro del fútbol asiático, entre los mejores de lo que es el Golfo Pérsico. Ahora se queda un poco detrás y yo creo que es ese reto de volver a estar un poco en el lugar que ellos creen que se merece. Sí, porque al final, hombre, que la irrupción de Arabia en el fútbol de élite yo creo que ha llegado para quedarse. Ya, muy difícil ya con los últimos traspasos que se han hecho. Antes pensábamos que estaban yendo jugadores de una edad avanzada en sus últimos años de carrera, pues empezaron a ir jugadores por el dinero que les daban ya antes de firmar el último gran contrato en España, en Europa, se iban para allá, pero es que ahora ya estamos viendo que la captación va más allá, va en entrenadores, va en jugadores que están promesas como Gabri Veiga. Al final, entre lo que fichan y el producto nacional sí que es verdad que todavía hay diferencia. Pero ¿tú crees que a un medio plazo pueden llegar a competir con los equipos europeos? Va a depender ahora mismo te diría que sí, es decir, porque ya viendo lo que están firmando diría que sí. Lo que no sé si se van a mantener en el tiempo o van a hacer un poco como Qatar. Sí, porque, sí, o como le pasó a China en su momento. Exacto, ¿no? Qatar yo creo que ellos tenían el objetivo del Mundial y parece que una vez que han conseguido el Mundial como que se han relajado un poco en ese punto. Entonces no sé si lo de Arabia va a ser parecido, es decir, si va a ser capaz de mantener ese estatus a largo plazo o una vez que consiga, que es otro de sus objetivos,
celebrar un mundial rebajará un poco las pretensiones. Pero sí es cierto, como te dices, que antes, si lo comparas con China o con Qatar, la irrupción de Arabia ha sido mucho más fuerte y con mucho más efecto que otras dos ligas. De hecho, como tú dices, a nivel de entrenadores solo, a nivel de jugadores, lo de Gabri Veiga último, y si ya ha abierto esa puerta, probablemente muchos más lo sigan detrás. Y más aún con la crisis que hay, excepto el Premier, la crisis que hay económica en el fútbol europeo. Ya para terminar, más o menos, ¿cuáles son las perspectivas, hablando de nuevo de la selección española, las perspectivas que tú le ves de cara a la Eurocopa y al Mundial? Al final en España aquí parece que hay una obligación como que hay que ganar siempre, ¿no? Pero la perspectiva que tú le ves a la selección, ¿por dónde crees que puede ir? Vamos, más o menos. Yo creo que por capacidad, tiene capacidad para, probablemente, tanto en Eurocopa como en Mundial, esté siempre ahí entre las nominadas al título. Pero después, como dices, no es una obligación, porque además no es fácil. Ganar solo gana uno el Mundial y solo gana uno la Eurocopa. Y tú no estás compitiendo contra equipos que son inferiores a ti, sino son como mínimo igual que tú. Incluso algunos pueden estar un escalón por encima. Ahora, por capacidad, por jugadores, por talento, por todo, evidentemente van a tener posibilidades de ganar, tanto Eurocopa como Mundial, como cualquier otro gran reto que se plantee. Pero creo que tenemos que ser más consecuentes en eso, en aceptar la derrota, en aceptar que no se puede ganar siempre, que de hecho en todos los años con la mejor generación de todos los tiempos que tuvimos, conseguimos 2 Eurocopas y un Mundial, pero después no es fácil conseguir algo más. No es fácil mantenerlo, claro. Exacto, y más con ese cambio generacional que hubo y demás. Y que sigue estando. Y que en torneos cortos al final, y Vicente del Bosque lo ha dicho, en torneos cortos una jugada, es decir, la punterita de Casillas te da un Mundial, si no le das con la punterita, pues probablemente no gana el Mundial. Y hubiéramos hablado de fracaso, entonces digo que en una liga suele ganar el más regular, o siempre gana el más regular, pero en torneos de estos cortos, en un solo detalle, una expulsión, un gol, te quedas fuera y no puedes hacer más. Pues nada, hasta aquí, Jesús. Es un placer haberte tenido en Rombo. Y nada, bueno, pues encantado de haber compartido un rato contigo y de haber descubierto y haber hecho descubrir a la gente lo que es el fútbol iraquí y todo lo que ha sido tu carrera. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros y un placer. Muchas gracias.